Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Este texto número 6 es uno de estos 3 textos, de estos 25 que tiene esta epístola del apóstol Judas. Textos que nos revelan la misericordia y el castigo dado por Dios a ciertos personajes. El verso 5, el cual tratamos en el episodio anterior, nos habla de la misericordia y el juicio a uno de la nación de Israel. En el año 1500, cuando fueron sacados de Egipto, hubo un grupo que lo vimos, vuelvo y lo repito, en la entrega pasada, a los que el apóstol denomina como incrédulos. El verso 6, que es el que vamos a abordar en este episodio, nos va a hablar del juicio, de la misericordia y el juicio sobre una raza muy diferente a nuestra raza humana. La Biblia los da a conocer como ángeles. El verso 7 incluso va a hablar de unas ciudades de la antigüedad. La más notoria de ellas, Sodoma y Gomorra, aunque fueron 5 las ciudades destruidas por el juicio de Dios. Solo que se habla de las más grandes, estos incrédulos, esta raza superior a los hombres que son los ángeles. Y esas ciudades de Sodoma y Gomorra y las otras 3 son tomadas por el apóstol para mencionar acerca del juicio y la misericordia de Dios manifestada en medio de tener muy en cuenta es que la misericordia otorgada al hombre, bien sea sobre el hombre o sobre los ángeles, puede ser rechazada. De hecho, es rechazada y será rechazada. Pero el juicio de Dios, ese no puede ser rechazado. Quien lo sufre tiene que vivirlo, aunque quisiera, no puede rechazar. Un profeta llamado Jesús inspiró ahí a Lucas capítulo 9, verso 23, y dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, esto lo dijo Jesús, niéguese a sí mismo, o sea, puede tomar una decisión y síganme. No está obligado a hacerlo, puede tomar la decisión de tomar la misericordia de Dios. Pero del juicio, se lee en Apocalipsis capítulo 14, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Este texto está diciendo que el vino de la ira de Dios es sin misturas, o sea que es una ira total, es una ira justa, es una ira que demanda la justicia divina. Y aquel sobre el cual es vaciado, lo único que puede hacer es beber del cáliz de la ira preparada por Dios para aquellos personas. En este texto de Apocalipsis 14, verso 10, la idea es una sola cosa, que solo se puede beber de esa copa que Dios ha preparado para dar a aquellos que rechazaron su misericordia. La gracia, la misericordia, la bondad se puede rechazar.
Incluso hasta la propia existencia de Jesús se puede negar. Hoy en día, y desde hace mucho tiempo atrás, allá en la antigua Grecia, surgió una creencia del ateísmo, la necia idea de que Dios no existe. Desde allá, desde esos días, fue creada esa loca idea de negar a Jesús. Pero los juicios de Dios no se pueden negar. Son visibles, son palpables y dejan huellas que la arqueología ha incluso encontrado actualmente. Venimos del verso 5, lo vuelvo a decir, en el cual vimos el juicio a los o de los incrédulos. Ese juicio fue en el año 1500 a.C. El veredicto del juicio fue destruir, como tratamos en el tema pasado. Pero en el verso 6, el veredicto ya no es destruir. El veredicto es otro, el veredicto es apresar, aprisionar. Y se hace referencia al lugar o sitio usado para aprisionar o para apresar. El texto dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad, y nótelo, en prisiones eternas. ¿A quiénes dejaron allí? El texto nos dice, y a los ángeles, a los ángeles. Esta palabra ángeles aparece en la Biblia con 90 menciones, en 19 de los 66 libros, siendo el libro de Apocalipsis el que más la menciona, con un total de 22 veces en 403 versos y en 22 capítulos que tiene este buen libro. De esta especie o raza, porque son una especie diferente a nosotros, son unas entidades vivientes, son unos seres vivientes diferentes a usted y a mí. Piensan, tienen voluntad para obedecer, para ejecutar, tienen poderío, bueno, una cantidad de cosas. La Biblia aclara que son muy superiores a nuestra raza humana. Estos seres, los ángeles, al igual que todo cuanto existe, fue creado mucho antes que el hombre. De hecho, para cuando el Supremo Creador se dio a la tarea de formar nuestras galaxias, ellos ya estuvieron allí. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se dice que fueron los primeros libros que se le revelaron a Moisés. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está preguntando Dios, está preguntando a Job. Verso 7 nos revela que ya los ángeles estaban allí. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces algunos dirán, pero es que a los ángeles no se les puede decir, o los ángeles no son hijos de Dios porque no son engendrados. Bueno, acerca de esto yo tendría que decir, Adán no fue engendrado, Adán fue creado. Y de Adán, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y de Adán se dice en Lucas capítulo 3, verso 38, que ese Adán es hijo de Dios. Y es el apóstol Pablo quien es inspirado por Dios para traernos esta revelación. En Colosenses 1:16 dice, porque en él, o sea, en Jesús, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué es lo que hay en los cielos? Una raza superior de ángeles, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él. ¿Por quién fue creado? Por Jesús. ¿Y para quién? Y para él. Jesús es el creador, pero también es el dueño absoluto de todo lo creado. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Bueno, yo me encontré algunos motivos. Fueron creados primero para dar alabanza. Salmo 148, verso 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles. O sea, fueron creados para alabar a aquel que los creó. 2, son ejecutores. Salmo 103, verso 20 dice, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Y 3,
fueron creados con el propósito de ser ejércitos. Salmo 78, verso 49 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles, dice el escritor, destructor. Como ejércitos cumplen varias funciones. Una de ellas es defiende, como en el caso de Eliseo, allá en Samaria, justamente en Dotán. Eso aparece en 2 Reyes capítulo 6, verso 8 al 20, en el año 850 a.C. El salmista en el Salmo 34, verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que una de las funciones de los ángeles es defender. 2, atacan, no solamente defienden. 2 Reyes capítulo 19, verso 35, 100 años después de que fueran a Dotán a defender a Eliseo, aparecen allá en el año 750 y dice: aconteció que aquella noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento asirio a 185,000 asirios. 3, comunican. Entonces, defienden, atacan y comunican. En Daniel capítulo 8, verso 16, dice así: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. A estos seres, a esta raza, les fue asignado un lugar o morada de acuerdo al rango dado por quien los creó. El rango de los ángeles o de esta raza serían arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Los arcángeles están delante de Dios, los querubines están alrededor del trono, los serafines son los encargados de llevar el trono de Dios y los ángeles son los ejecutores de su precepto. Morada que les llenó de dignidad. Judas verso 6 dice que esa dignidad estuvo al punto de que para uno de ellos fueron creadas unas vestiduras únicas, hechas de perlas o piedras preciosas. En Ezequiel capítulo 28, verso 13 en adelante, habla de eso. Y le fueron dados toda clase de instrumentos de percusión y aire. Este ser, este ángel, este querubín, fue puesto por Dios en el santo monte de Dios. Y se hizo pregonar allá en el cielo a viva voz su dignidad, y de este se dijo que era un querubín grande protector. Voz que fue oída y pronunciada por millones y millones de ángeles, miriadas que lo dijeron. Pero su grandeza, sus tratos, sus contrataciones hicieron que algo no conocido emanase de él. Ezequiel 28:15, la Nueva Traducción Viviente dice: eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado, aclara que fue creado, hasta el día en que se encontró maldad en ti, y ésta se esparció y ganó a cientos de esos ángeles, seres que a su vez se anexaron al propósito de aquel que fuese un querubín grande protector. Y en Isaías capítulo 14, verso 13, la versión Vulgata dice que ese querubín grande, ese que fue puesto allá, para el que se crearon vestiduras de piedras preciosas, para el que se crearon o al que se le dieron los instrumentos de vientos y de cuerdas, dijo: escalaré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, gobernaré en el monte de Dios. El verso 14 dice: seré semejante al Altísimo. Esto es lo que sucedió o le sucedió a ese ser. Se anexaron tantos de esos seres, de esa raza angelical y celestial, que se levantaron en una rebelión cuyo propósito era poner a este querubín donde él quería ascender. El texto nos aclara que el que tuvo el propósito de escalar el cielo, sobre las estrellas de Dios levantar su trono,
sentarse y gobernar en el monte de Dios y ser semejante al Altísimo, fue algo que surgió en ese ser, en ese ángel. A ese propósito se anexaron cantidades de esos seres, bendito el nombre del Señor Jesucristo. No les bastó el lugar que Dios les dio. A este querubín grande, Dios le dio el lugar, un lugar en medio de todo. Le dio dignidad, le dio vestiduras y una cantidad de cosas. Pero él no quiso el lugar donde Dios le puso. Entonces Ezequiel capítulo 28, verso 14 dice: estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Entonces Judas, lo escribe así en el verso 6, abandonaron su propia morada. No les sirvió el lugar donde les puso aquel que los creó. No lo quisieron, lo abandonaron, se rebelaron, se fueron a buscarse un lugar. Y los que se rebelaron, queriendo escalar y ascender hasta llegar por encima del trono de Dios. O sea, el ángel, ese querubín, no quiso el lugar que Dios le dio. Y muchos como él tampoco quisieron el lugar que Dios les dio. Y se anexaron a su propósito de escalar el cielo y de llegar a gobernar en el santo monte de Dios y de ser semejante al Altísimo y estar con él. Bueno, eso terminó mal. Isaías 14:15 nos da una descripción dolorosa y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados ¿de dónde? Del abismo. Y el apóstol Judas nos dice en el verso 6 que esos lados del abismo los denominan como prisiones eternas. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Eso es lo que queda en el abismo: oscuridad y prisiones eternas. Amén. ¿Para qué los ha puesto allí Dios? ¿Para qué? Mire, el ángel quiso escalar, el querubín quiso escalar el cielo, gobernar en el santo monte de Dios, pero en lugar de ascender y escalar, lo único que hizo fue descender. Fue derribado de su lugar, fue quitado, retirado de su lugar, fue retirado del mismo cielo y fueron puestos en el abismo, en prisiones eternas de oscuridad. La finalidad de ser puestos allí, dice el mismo apóstol, para el juicio del gran día. Pedro, el apóstol, habló también de este juicio para esos seres y del lugar en el cual están en espera. En su segunda carta, capítulo 2, verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea que al apóstol Pedro le fue revelado que los ángeles sí pecaron, que la rebelión fue cierta, que lo que dice Ezequiel es verdad. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Biblia, la palabra dice así: sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo, donde los mantiene encarcelados para el juicio o para el castigo. Los ángeles saben que el Dios del cielo y la tierra es misericordioso, pero ello no le impide para ejecutar su juicio en su santa justicia. Si Él otorga misericordia, bueno, yo te diría, si Él otorga misericordia, lo mejor es tomar, porque de igual manera Él puede también otorgar juicio. Los incrédulos de Israel saben de la misericordia y del juicio. Misericordia al sacarlos de Egipto, juicio al destruirlos por su incredulidad. Los ángeles, esa raza superior a la nuestra, esa raza celestial o sobrenatural, saben de la misericordia de Dios al crearlos, al llenarlos de dones, al llenarlos de ocupaciones, al ponerlos en un lugar de honor, de privilegios. Eso es misericordia. Pero también saben, los demonios saben del castigo de Dios, que fueron arrojados de allá, fueron puestos en prisiones o mazmorras eternas bajo oscuridad, esperando que el gran. Si Dios solamente da misericordia pero no da juicio, entonces no sería un Dios justo. Pero como Él es justo,
es todo misericordia, pero también es todo. Amén. Bueno, seguimos en esta serie. Esto es texto por texto, el estudio de la epístola del apóstol Judas. Nos espera el verso 7, que nos traerá una partecita más de lo que es la misericordia y el juicio de Dios. Bendiciones.